que son fundamentales para los viejos, los que tenemos algunos años en la iglesia, pero también para aquellos que están arrancando, para los que están en el medio, en la mitad. Porque si el viejo, me voy a poner, tengo 20 años más o menos de edad, pero los viejos, los que ya hemos pasado por largos los 20, 25 años de cristianos, nunca debemos olvidarnos de esto. Pero el joven, el que recién arranca en el camino del Señor, si no aprende esto, va a arrancar y va a arrancar para el tomate, ¿sí? Vamos a arrancar mal. Abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios. Vamos a estar leyendo un solo versículo del capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Es un versículo que lo conocemos, que lo sabemos, que creo que cualquier persona se debe recordar en algún momento de su vida que hemos escuchado este versículo. Y es el primer versículo. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo releo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Oramos a Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos. Papi, te glorificamos y te exaltamos porque tu nombre es grande. Porque sos digno de ser alabado, porque sos digno de ser honrado y porque, Señor Dios mío, si nos juntamos en tu casa es para alabarte, es para bendecirte y es para aprender más y más cada día de vos. Amén. Señor, te damos gracias por todo, te adoramos y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia nos habla, puntualmente el apóstol Pablo está hablando a una iglesia que les está enseñando y recordando muchas cosas. La iglesia de Corintios fue fundada por Pablo en uno de sus viajes misioneros. Obviamente el misionero dejaba la iglesia establecida y se iba. Y esta iglesia había incurrido en algunos desfasajes, vamos a decirle. Había empezado a incurrir en cosas que no estaban bien. Ustedes se deben acordar de la Santa Cena que siempre leemos unos versículos después, puntualmente el 23 y demás. Y Pablo les habla de cómo debía ser la Santa Cena porque se juntaban en la casa de Dios en esos tiempos para celebrar la Cena del Señor. Y uno traía, el que tenía plata traía muchas cosas, se sentaba, hacía un banquete enorme. El que era pobre traía pocas cosas y generalmente pasaba hambre. Y unos se apresuraban a comer, no esperaban a nadie y no tenían una representación de la Cena del Señor como corresponde. La hacían de una manera desordenada, sin representar lo que Dios quería que se represente a través de la Cena del Señor. Ahora sí hay muchas cosas que Pablo habla en este libro. Y en una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es este versículo, que Pablo le empieza a hablar y les dice: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo, en otras palabras, decía: imítenme a mí en esto, en que yo imito al Señor. Imítenme en que yo trato de vivir como Dios manda que viva. Amén. ¿Saben? Imitar, lo estuve buscando en el diccionario y dice: hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro según el estilo de otro. Esto es, para resolver problemas, uno generalmente adopta un modelo. Ejemplo, a ver, algo que me cuesta muchísimo. Generalmente son las hermanas, ahora han pasado el manto muchas a los hermanos, pero ¿cómo se hace un tuco, por ejemplo?
uno sigue un modelo. Por ejemplo, yo sinceramente soy cero cocina, no me gusta. Sé hacer creo que papas fritas y 2 pavadas más y nada más. Y el otro día, por una cuestión de que estábamos apurados en casa, muy apurados porque teníamos quehaceres y demás, Mari, mi esposa, me dice, bueno, ¿podés cocinar vos? Que yo estoy yéndome y uno, si por ejemplo, si yo estoy solo directamente, tengo 2 opciones. Me tomo un rico té con un pedacito de pan, si hay, porque nunca compramos pan, o me voy a visitar a mi mamá y le digo, mami, hola, ¿cómo estás? Y yo sé que mi mamá siempre me hace milanesa con papa frita, huevo frito y una coca, fija. Pero como tenía que estar ahí, estaba mi hijo Miqueas, le tenía que dar de comer, porque él no entiende razones, es chiquitito y dice, papi, tengo hambre y quiero comer, y hay que darle de comer, no queda otra. Y le dije, bueno, decime cómo se hace un tuco, porque nunca había preparado. Y Mariela me dice, bueno, tenés que picar no sé qué, otra cosa, y me había dejado la carne picada y qué sé yo. Se pone esto así, tapalo y ya está, se va a hacer. Gracias a Dios me salió bastante rico, pero seguí el modelo de ella. Como yo no sabía hacer, seguí el modelo de mi esposa, que era lo más fiel que yo tenía para hacer. Yo sé que mi esposa cocina rico, y yo sabía que me iba a salir bien si seguía al pie de la letra las instrucciones que ella me daba. La Biblia, cuando habla de imitar, dice, hagan igual que el modelo de, en este caso, el modelo que Dios nos presenta a través de su palabra. Pablo nos dice en este versículo, ustedes hermanos, no sé cómo te llamas, Johnny, Puri, Jorge, etcétera, hacé esto, hacé conforme al modelo que Dios estableció. Amén. Podemos tomar la decisión, cada uno de nosotros, de imitar a Dios en nuestra vida. Ahora vamos a ver en 3 áreas puntuales cómo debemos imitar a Dios. Pero también podemos tomar por el camino fácil, por el camino que parece más transitado, de decir, yo no sabía. Miren qué simple, decir, yo no sé, porque a mí no me enseñaron en iglesia cómo hacer tal o cual cosa, así que yo lo hago conforme se me da la gana. Podemos decir puntualmente, voy a llevar mi vida matrimonial, mi vida laboral, mi vida eclesiástica, conforme se me ocurra, porque a mí nadie me enseñó y yo no sé. ¿Sí? Esa es una de las posibilidades que tenemos. Pero ¿saben? Abran sus Biblias en Números, el capítulo 15, el versículo 24 nos da la respuesta a esto. Si nosotros pensamos que podemos hacer las cosas como querramos, porque no sabemos, porque desconocemos, déjenme leerle este versículo que dice, si el pecado fuera hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho que abrió una expiación. El errar, el pecar por ignorancia, el pecar porque desconocemos la palabra de Dios, o el errar por ignorar la palabra de Dios, es pecado. A ver, no podemos contestar a Dios, yo no sabía. Dios no lo acepta como excusa. Primeramente, Dios no perdona excusas, pero ni siquiera te lo permite como excusa. Si vos estás pensando que por ignorar la palabra de Dios, por no saber lo que dice la palabra de Dios, estás exento de castigo, déjame decirte, estás muy equivocado. Dios te demanda que busques de su palabra. Toda decisión que tengas que tomar, tenés que tomarla en base a la palabra de Dios. Amén. Para saber cómo debemos actuar,
para saber cómo debemos imitar, primero tenemos que tener el modelo, conocer ese modelo. Les di el ejemplo bien básico de la cocina. Si no supiese cómo lo hace mi mujer al tuco, no podría hacerlo. Quizás metería un par de cosas y una vuelta hice hace muchos años y no lo comió ni el perro la comida. Pero ¿saben? Si nosotros conocemos ese modelo a seguir, vamos a poder obrar conforme Dios nos manda. Amén. Y dice, abran sus Biblias en el Salmo 119. Les voy a leer algunos versículos. Que están en el Salmo 119, el 1 al 3 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Luego dice el 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El 33 al 35 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén. Dos cuestiones básicas antes de abordar el tema. Tenemos que imitar a Dios. Tenemos que imitar con nuestras vidas, no con la del vecino, no con la del otro hermano, no con el que tenía que venir hoy y que no vino, sino con nuestras vidas, imitar en cada acto de nuestra vida lo que Dios haría, lo que Jesús nos dejó en su palabra. Amén. ¿Sabes? Dios te dejó escrito cómo debes moverte en cada área de tu vida. Y les vuelvo a reiterar, el errar por ignorancia es pecado. No podés desconocer. Por eso, una vez más, les digo, les recuerdo, les remarco, con mucho amor y con mucha buena voluntad. Hermanos, leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Va a ser nos va a evitar caer en el pecado. Amén. Miren, cuando pecamos, primero pecamos porque el pecado nos gusta, es la realidad. La Biblia habla y dice que nosotros pecamos desde nuestra concupiscencia, desde nuestro deseo. A ver, yo no voy a pecar de agarrar una bomba y empezar a tirar bombas por todos lados matando gente porque no es algo que me guste. Quizás hay otros pecados que sí me llaman más la atención y son los con los que peco. Ustedes van a pecar, como dice la Biblia, conforme a su corazón, conforme a los deseos de su corazón. Eso significa concupiscencia. Vas a pecar con aquel pecado que te guste, no importa el nombre, pero vas a pecar de lo que a vos te gusta, con los deseos de tu carne. Por eso dice la Biblia que no debemos alimentar la carne, sino que debemos alimentar nuestro espíritu. Amén. Los deseos de la carne obviamente van en contra de lo que determina Dios, de lo que determina su Santo Espíritu. Amén. Los deseos de la carne van a batallar siempre con nosotros. Y cada día que quizás quieras emprender nuevamente una lucha contra tu mal humor, contra tu falta de amor, contra tu falta de respeto, contra tu fornicación, contra tu idolatría y demás, te vas a encontrar de que no es tan sencillo a veces, porque si alimentamos nuestra carne no nos va a ser fácil. Si alimentamos nuestro espíritu, ahí se nos va a poner las cosas más fáciles, amén. Pero para alimentar nuestro espíritu tenemos que hacer lo que decía el salmista, leer su palabra, escudriñarla, buscar de su presencia, amén. ¿Saben?
Dios es un Dios que no está ocupado para nosotros. A veces uno quiere hablar por celular con una persona y esa persona está ocupada, no atiende el teléfono. Queremos buscar a la gente para hablar con un hermano. Queremos contarle algo a un hermano y a veces está ocupado. Queremos contarle a nuestra comadre, a nuestro compadre, a nuestro amigo, amiga, etcétera, y a veces están ocupados. Pero Dios no está ocupado, ¿amén? Sí, es bueno, como dice la Biblia, buscarlo a Dios en madrugada, de la mañana, pero durante el resto del día, mi hermano, también lo podemos hacer, ¿eh? No significa que vos, porque no te hayas levantado a las 5 de la mañana, no lo podés buscar a Dios. No te es una excusa eso, ¿amén? Y Dios nos habla de esforzarnos por hacer tal cual Él quiere que haga, ¿amén? Y busqué 3 áreas que son fundamentales o que las vemos a diario, que abarcan gran parte de nuestra vida. La primera, de imitar a Dios en nuestra familia. No importa el rol que ocupes, padre, hijo, como hermano, como sobrino, como tío, abuelo, nieto, etc. No importa el rol que estés ocupando, importa que ese rol lo hagas conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿amén? Filipenses 4:5, los invito a abrir el libro de Filipenses, capítulo 4. El verso 5. Perdón, me equivoqué, discúlpenme. Primera de Tesalonicenses 4 y 5. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 4 y 5. Dice, si nos retraemos al 3, pues la voluntad de Dios es vuestra. A ver, el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. El rol del esposo, el rol de la esposa está hablado en la palabra de Dios. A ver, las hermanas, aprovechen, codeen ahí al hermano, a su esposo, y díganle, acá tenés el ejemplo en la palabra de Dios de cómo debes comportarte. Amén. Aprovechen las hermanas, codéenlo a los maridos, hoy le damos permiso. Dice la Biblia que sepa tener su propia esposa en santidad y trapo de piso. ¿Amén? No, amén no. Santidad y honor. No el trapo de piso. Tu esposa no es el trapo de piso, ¿eh? Tu esposa no es la sirvienta que te viene a limpiar. Miren, les habla alguien que es bastante desordenado hoy. Pero tu esposa no es la sirvienta, ¿eh? Tu esposa no es la chica que vos le traes para tu mandado. Hay roles que cada uno debemos cumplir, obviamente. Dice la Biblia que primeramente el hombre debe proveer para los suyos, que debe amar a su esposa. También le dice a su esposa que debe someterse, sujetarse a su marido. Amén. También nos habla que en relaciones de matrimonio, nos habla de que no andemos en adulterio, que no andemos. A veces da pena ver cómo la gente mancha el Evangelio, cómo manchamos el Evangelio. Los matrimonios que son mirados en el barrio, la gente no va a leer la Biblia. La gente de tu barrio que no conoce a Dios no lee la Biblia. Lee la Biblia a través de tu vida, a través de lo que vos mostrás. Y si vos estás mostrando que el cristiano puede tener otra mujer, puede andar en adulterio, ¿qué pensás que va a pensar de la Biblia?
que es lo mismo que cualquier otro libro. Dice la Biblia que tenés que tener a tu esposa en santidad y en honor, amén. Aprovechen las mujeres otra vez, en honor, decile, pegale ahí a tu marido, que te tenga en honor. Ahora, mis hermanas amadas, queridas del Señor, que el Señor las bendiga, las guarde, me sigan queriendo como me quieren hasta ahora, y las que no me quieran empiecen a quererme. Hermana, sujeta a su marido, amén. Sujeta a su marido, no le pongas tu jeta así mala a tu marido, sujeta, ¿sí? Amándolo en respeto. ¿Saben qué lindo que es volver a tu casa y que tu esposa te esté esperando? Ya sea con comida, con la casa, miren la pavada, con la casa limpia. Qué lindo que es que tu esposa te esté esperando con tus hijos limpios, preparaditos, no que tengas que llegar a tu casa y decirle, Juancito, vení, está allá en la esquina, a 4 cuadras, jugando, criándose por el vecino, etcétera. No voy a decir más. Pero qué feo que como cristianos nos mostremos el modelo de familia que Dios quiere, amén. Qué bueno que la mujer esté. Sé que a veces hay problemas y circunstancias y demás, pero qué lindo que tu mujer te esté esperando. Que no diga, uy, ahí viene ese otra vez que viene con el mal humor porque en el trabajo. Yo a veces también llego de mal humor a mi casa y por ahí Mariela me aguanta 2-3 minutos y me dice, si viniste de mal humor, afuera el mal humor. Pero qué bueno que podamos respetarnos el uno al otro, amén. El respeto no es que yo le voy a hacer una reverencia a mi esposa y mi esposa me va a llegar y se va a postrar a mis pies, sino que el respeto, el amor, el mutuo, ese compañerismo que podemos tener, que tu esposa te pueda esperar así bien, con buena predisposición, que te pueda esperar con la comida, sin la comida y de la otra forma que muchísimo mejor. Todos sabemos de qué hablamos, ¿no? Qué bueno que te pueda estar esperando así tu mujer, que puedas saber que llega el siervo de Dios. No necesitas el título de para ser siervo de Dios, pero qué bueno que puedas saber tu esposa que llega el que trae la bendición de Dios a su casa, amén. Proverbios 26:2 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. ¿No dice la Biblia, enseñale al chiquito, al niño, a venir a la iglesia y cuando sea grande no se va a apartar de la iglesia? La Biblia dice, enseñale su camino, instruile en su camino. El camino de la vida, todo su camino. Tu hijo va a salir conforme vos le enseñes. Mi hijo va a salir conforme yo le enseñe. A veces queremos ser más buenos que Dios y les entiendo que a veces uno no quiere herir a las personas, a nuestros familiares, no solo a los hijos, sino a los parientes, a los primos, a los hermanos, y evitamos decirle la verdad. Pero mi hermano, eso no te sirve de nada. Eso va a hacer que traigas condenación para tu vida por no guardar la palabra de Dios y cambiar la palabra de Dios, pero también va a hacer que traiga condenación para la vida de tu pariente, quien sea. Me pasó la otra vuelta que fuimos al cumpleaños, creo que era de un sobrino, una sobrina, no me acuerdo. Y obviamente ellos saben que nosotros somos cristianos, tengo familiares que no son cristianos. Se sentaron en una ronda, textuales palabras, yo estaba de este lado y se me sentaron todos como un abanico y justo estaba en moda, había salido la película de Noé y me empezaron a indagar acerca de la Biblia. Y primero eran preguntas acerca de Noé, de que si había pasado esto, si no había pasado aquello, conforme dice el relato bíblico. Pero luego me empezaron a preguntar si para ir al cielo debíamos, los novios o los jóvenes debían guardarse en santidad,
fuera de fornicación. Me empezaron a preguntar si era posible un montón de cosas, mentir y demás. Y obviamente yo no quiero herir a las personas, no me gusta por ahí contestar en forma mala. Pero también sabía que tenía la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios, pese a quien le guste. Hermanos, debemos imitar a Dios en esto, en transmitir su palabra conforme Él la dejó. Amén. Vivimos tiempos en que las doctrinas se están intentando cambiar, intentando tergiversar. A veces escuchamos, y yo escucho en canales de televisión, publican un montón de cosas por internet y demás, y te invitan a hacer cosas y tuercen la palabra de Dios de una manera que no corresponde. En el ámbito de familia, Dios te habla que los hijos deben obedecer a vuestros padres. Amén. También dice a los padres que no exasperemos a nuestros hijos. Amén. A las casadas que estén sujetas a sus maridos. Amén. A los maridos que amen a sus esposas. Amén. Que vivamos vidas de santidad en cuanto al área de familia. Mirá, mi hermano, mirá, mi hermana, puedes hacer lo que se te venga en gana. Sinceramente, puedes agarrar y hacer lo que vos quieras porque dice la Biblia que todo te es lícito. Ahora, también dice la Biblia que no todo te conviene. Amén. Mirá, mi hermano, mirá, vamos por parte. Miren, chicos, jóvenes, primero tienen que ser obedientes a sus padres, dice la Biblia, y con la Biblia no se juega. Amén. ¿Hay que ser obediente a vuestros padres? ¿Amén o no amén? ¿Amén? Bien. También dice la Biblia, ¿no deben fornicar? ¿O sí? A ver qué hacemos. ¿No debemos fornicar? Amén. No debemos fornicar. Amén. Casados. Debemos, maridos, fundamental, tarea, proveer para los nuestros. Amén. Mujeres, sepan tener su hogar en honra. Amén. Le habla en Proverbio 31 de la mujer virtuosa y habla cómo debe ser la mujer. Amén. Miren, la familia es el plan perfecto de Dios. No podemos avanzar hacia lo social, no podemos avanzar hacia la iglesia si primero no arrancamos por nuestra casa. Amén. Tu primer y gran ministerio es tu familia. Tu gran ministerio es tu familia. Ayer me senté con mi hijo, estábamos en la hamaca que tiene él. Y esto se los digo, algo que me marcó porque lo hice mal yo. Me dijo, mirá, me dice Nana, que tenía un lastimado. Me dijo, vení, vamos que te voy a llevar con el doctor Bernie, que es el pediatra de él. ¿Saben? Ahí me di cuenta de que cada vez que hay una enfermedad, él piensa que lo tiene que sanar su doctor. Y me di cuenta de que a veces estoy enseñando mal esa área. Ahí automáticamente nos sentamos, traje mi Biblia y me puse a leerle la Biblia y le digo, el doctor Bernie te ayuda, pero el que te sana es Dios. Después le empecé a enseñar y repetíamos que Dios había creado los cielos y la tierra y demás. Debemos ser fieles en enseñar la palabra de Dios. Amén. Si nos hemos equivocado, hemos dejado que los sentimientos, si nos hemos manejado como personas sensuales a través de nuestros sentimientos y no a través de la palabra, hermanos, estamos a tiempo. Instruyamos a nuestras familias, amén. Que nuestra familia sea primeramente quien vea en nosotros la palabra de Dios, amén. Escrita a fuego en nosotros, que no predicamos tanto de palabra, sino con nuestras espaldas, amén, con nuestro ejemplo, amén. Luego abran en Filipenses capítulo 4, verso 5, y vamos a pasar al área social.
Dice el versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amén. Que tu vecino, que tu compañero de trabajo, que tu amigo que no conoce a Dios, que aquel con el que vas a jugar al fútbol, con aquel que te cruzás a diario, pueda leer en tu espalda la palabra gentileza. Amén. La Biblia no dice que sea conocido que nos amamos y nos abrazamos entre todos. No dice la Biblia. La Biblia no nos manda a eso. Sí, la Biblia dice que van a conocernos en que nos amamos los unos a los otros, en que somos sus hijos porque nos amamos los unos a los otros. Pero la Biblia nos habla que hay algo que sí tiene que ser conocido entre los hombres, y es vuestra gentileza. Amén. Gentileza no significa andar peleando con tu vecino, con tu vecina, con tu amigo, con tu compañero de trabajo. Eso no significa gentileza. No significa que te juntes con la vecina para ponerte a chusmear lo que hace la otra vecina. No significa que cada vez que tenés la oportunidad denigres a tu vecino, que si vas a hacer una buena obra, aproveches para rebajarlo, para insultarlo. Amén. Miren, no todos los que Jesús le predicó, todos se convirtieron. No es así. Hubo muchas personas que estuvieron con Jesús, que lo escucharon a Jesús y no se convirtieron. Pero hay algo que sí les puedo asegurar, es que la gentileza de Jesús fue conocida, porque Él no les preguntaba a las personas antes de sanarlas, antes de bendecirlas, qué es lo que pensaban, opinaban, qué doctrina o qué religión, sino que Él los ayudaba primero. Amén. Lo mejor que puedes hacer para predicar es ser gentil con tu vecino, con tu vecina. Es poder transmitir la palabra de Dios a través de tus espaldas. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviado para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Ser sometidos a nuestras autoridades, ya sea eclesiásticas, pero a nuestras autoridades civiles también. Todos tenemos autoridades en cualquier área de nuestras vidas. En el trabajo todos tienen autoridad, desde el empleado de menor rango hasta el presidente, o en este caso la presidenta de la nación, tiene autoridades. La presidenta no es que puede, por ser presidenta, agarrar, sacar un decreto y hacer lo que se le dé la gana, sino que ella se debe a un pueblo. La presidenta se debe a la nación argentina y sus decisiones deben estar basadas en el bienestar de ese pueblo. Pero así en cualquier eslabón de cualquier área en lo civil, en tu trabajo. Pero saben, dice la Biblia, someteos a toda institución. Y en Romanos 13:1 dice, someteos a toda autoridad. Amén. Someteos no significa obedecer. Someteos significa prestar reverencia. Prestar, no reverencia de que yo me postro, reverencia de respeto. Amén. Yo no voy a obedecer las órdenes que están mal. Me pueden venir a matar y cortarme en pedazos, que yo no me voy a postrar ante nadie. ¿Se acuerdan los hermanos de la iglesia primitiva? Ellos se sometían a la autoridad, pero no lo obedecían en cuanto a que debían postrarse y adorar las imágenes del César o de quien fuese. Someterse
y obedecer son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, mi hermano, mi hermana, dice la Biblia, someteos, no tenés por qué levantarte en contra de una autoridad. Jamás, sea como sea, tu obligación es obedecer en cuanto las órdenes se dan para glorificar a Dios. Tu obligación es esa. Y si aún tu autoridad, fuese quien sea, diese una orden que va en contra de la palabra de Dios, no te debes levantar, no le obedezcas. Si alguien te dice, vení, vamos a postrarnos ante fulanito, ante menganito, vení que yo te dejo que puedas empezar a hacer cosas malas, nada, nunca. Primero Dios. Pero si te ocurriese eso, tenemos el ejemplo de Pablo, de Pedro y de Juan. Pedro y Juan, cuando estuvieron ante el concilio, le dijeron, ¿qué le vamos a obedecer a ustedes o le vamos a obedecer a Dios? Y Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el sumo sacerdote, no profirió insulto, no se levantó en contra de la autoridad y le dijo, esto y aquello. No le obedeció en cuanto a dejar y casarse, de predicar el nombre de Dios, pero también le dio la salida a Dios para seguir sometido a esa autoridad, porque te guste o no, era una autoridad. ¿Amén? Eso en lo social. Podemos seguir hablando en 1 Timoteo 6, 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Eso en la parte social. A ver, que no sea el amor al dinero lo que nos guíe, sino el amor a Dios. Amén. No importa tu situación actual, no importa cómo estés ahora, Dios tiene y quiere bendecirte, amén. Ahora, mi hermano, mi hermana, no ames más el dinero que amar a Dios, amén. No lo ames directamente al dinero. Sí, sé una persona prosperada porque Dios quiere prosperarte. Esa es la voluntad de Dios y creo que el versículo que leyó Sentu era el correcto. El poder ser prosperado, el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo. Amén. Vimos la familia, vimos lo social y por último vamos a ver en la iglesia, ser imitadores de Dios en la iglesia. Y en 1 Tesalonicenses 4, 6 y 7 dice de la siguiente forma: que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Cuando te metes, cuando ofendés, cuando agraviás a un hermano, ¿con quién pensás que va a ser el que te pague eso? ¿Pensás que Dios se va a olvidar así nada más y va a decir, pasemos de largo? Dice la Biblia que Él es el que va a vengar eso. Si le ofendiste a tu hermano, es el momento de pedirle perdón, pedirle disculpas y seguir adelante. Ni uses eso como pretexto para olvidarte de seguir caminando, ni los que fueron agraviados lo utilicen para alejarse de Dios. Amén. En 1 Juan, capítulo 2, el versículo 9 al 11 dicen de la siguiente forma: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén.
Date vuelta y decirle al hermano, a la hermana que tenés adelante, atrás, te amo en el amor del Señor. Date vuelta ahora y decirle, voy a orar por vos. Y ahora cuando lleguen a sus casas no se olviden, oren por el hermano que le dijeron. Cuando termine la reunión, si no conocen el nombre, pregúntenle para poder orar por esa persona, pero oren por su hermano. Oremos por nuestros hermanos, oremos por aquel que está hoy en este lugar, pero también por el otro que no está. Hay muchos que se han alejado, muchos que se han apartado, pero debemos orar, por eso no debemos levantar nuestro dedo acusándolo, sino que en amor debemos amarlos como Dios nos ama. Amén. El que no ama a su hermano, el que no lo perdona, no tiene comunión con Dios. Amén. La falta de perdón nos quita la comunión con Dios. Y lo último de la doctrina en la iglesia, en Romanos 17, capítulo 16, versículo 17, dice: mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Amén. Sea amigo del que causa división. Amén. No. Dice la Biblia, apartate del que causa división. Amén. Lo dice la Biblia. En Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con todas astucias las artimañas del error. Amén. Y así nos sigue hablando la Biblia en numerosos casos. Tengo un montón de versículos más, pero no los vamos a leer por tiempo. La Biblia nos habla, nos enseña de la doctrina. Miren, hay una radio que escucho, yo trabajo en Capital y cuando voy a Capital es la única que pasa música cristiana. ¿Y qué es? Se van a reír, es la iglesia, la radio de la Iglesia Universal, la de la Sal. Pasa música cristiana muy bonita, todo el día música que nosotros escuchamos, que la escuchan acá en la congregación, que ustedes se compran un CD. Y la primera vez que la escuché, digo, qué lindo, encontré una radio cristiana que pasan buena música en Capital y qué sé yo. Al estar mucho tiempo por ahí manejando, yendo y viniendo, me ponía a escuchar esta radio. Y pasó que en un momento empezó el momento de la predicación de ellos. Y obviamente metieron las 4 en las doctrinas, practican doctrinas de demonios y demás, que la verdad que no es una iglesia evangélica, no es la iglesia que Dios está buscando, ni a la que va a venir a buscar, porque es una iglesia que practica falsas doctrinas, sabiendo que está mal y utilizando las artimañas del error. Escuché en una de sus publicidades, porque tenía la radio prendida, que decía: venga tal día, véngase el viernes, no sé qué, que le vamos a poner el manto rojo, y utilizaron esta frase: porque escrito está, los campeones se cubrirán con el manto rojo. ¿De dónde lo sacaron? Jamás lo he escuchado, jamás lo he encontrado en la Biblia. No es bíblico, está en contra de la Biblia. La Biblia no te manda que te pongas un manto para ser victorioso. Pero así utilizan algunas comas, algunos puntos y usan y hacen doctrinas erróneas. Hermanos, la doctrina de Dios es la que está en la palabra de Dios y no debe ser tergiversada ni por amor, ni por conveniencia, ni por caerle bien a nadie. Si la Biblia te dice que robar es pecado, que hurtar es pecado, que matar es pecado, que fornicar es pecado, que adulterar es pecado, que rendir adoración a dioses ajenos o a estatuas es pecado,
y otros demás mandamientos, la Biblia dice que son pecados, hermano, no le des la vuelta, es pecado. Es pecado. Es pecado. A ver, fornicar, adulterar, matar, coimear, es pecado, no le des la vuelta. A ver, si lo querés practicar, es tu problema. Pero no le busques la vuelta con la Biblia para tratar de, por amor a tus hermanos, por amor a tus amigos o por conveniencia. Lo que es pecado, está desechado para maldición, amén. Y les voy a terminar con el último versículo, Johnny, por favor, que está en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 12 al 16. 1 de Timoteo 4, 12 al 16. Y Pablo, hablándole a Timoteo, le decía: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Estamos en tiempos que son difíciles en cuanto hay que doctrinas totalmente en contra de la palabra de Dios. Uno puede prender la tele, puede mirar escuchar la radio, leer un diario, entrar en internet y vas a encontrar doctrina para el gusto que ustedes quieran. Ustedes quieren, por ejemplo, encontrar una iglesia que avala, que permite, que consiente y que incentiva la homosexualidad, la van a encontrar. Váyanse en la capital y hay una iglesia. Ustedes van y el pastor de esa iglesia les va a decir: 2 varoncitos, 2 mujercitas, vengan. Se lo van a... Hay algunos versículos que dan vuelta y lo usan para justificar eso. Ustedes quieren encontrar una iglesia que les permite, que les consiente, que los incentive a andar en pecado, en fornicación, en adulterio, la van a encontrar. La van a encontrar. La Biblia te dice: no andes en fornicación. No forniques, dice la Biblia. Te dice: no adulteres. Te dice la Biblia: no desees la mujer de tu prójimo. ¿Querés encontrar una iglesia que te permita todo eso? Lo vas a encontrar. Agarrá, andate a otros lugares y la vas a encontrar, te lo aseguro. Si no, agarrá, prendé la radio y escuchá algunas de estas iglesias nuevas y andate y te van a aplaudir. Vamos, todavía. ¿Querés encontrar quien te diga que no tenés que vivir en santidad? Lo vas a encontrar, porque te van a decir: no es tan así. No hace falta. Eso es porque son santurrones. Un pecadito, una mentirita, una fornicacioncita no le hace mal a nadie. Lo vas a encontrar quien te diga eso. Vas a encontrar quien te diga que no debes obedecer a tu padre y a tu madre. Que te van a decir: mirá, vos tenés tanta edad, ya está, rebelate. Aún a nuestras edades, los que ya estamos casados, ya hemos formado familia, obedece a tus padres, escuchá el consejo de tu padre. Ojo, padre, no te metas a guiarle la vida a tu hijo, pero aconsejalo. Yo tengo mi papá y mi mamá, y la verdad
que siempre me dan consejos buenos. Aún mi papá, apartado del camino de Dios, me da muy buenos consejos. Y jamás lo van a escuchar tanto a nosotros, que somos sus hijos, que somos 6. Pero también me llamó mucho la atención que cuando van los amigos de mis hermanos o que iban cuando vivíamos juntos, el consejo siempre fue el mismo. Por ejemplo, cuando estaban en época de ponerse de novio, que muchas veces también las chicas quedaban embarazadas y demás, chicos que quizás no eran cristianos, les daba aún así el consejo cristiano: hacete cargo, trabajá por ese chico, viví por ese chico. Dice la Biblia que nuestros hijos son nuestras coronas, amén. Hermano, hermana, estamos en tiempos de que, como hay deseo de oír, dice la Biblia, que se van a juntar y van a escuchar pavadas, van a escuchar falsas doctrinas. La Biblia es el mejor manual que tenemos para guiar nuestras vidas. Yo te invito hoy, te aliento, te exhorto en el amor del Señor. Si tu vida no se está ajustando a los principios de Dios, empezá a hacerlo. Empezá a imitar lo que Dios dejó en su palabra. Porque sabés que algún día yo voy a pasar, me voy a morir y quizás nadie se acuerde de lo que yo dije. Pero ¿sabés qué? La palabra de Dios va a permanecer por los siglos de los siglos. Cielos y tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Amén. Dice la Biblia que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él nos va a guiar. Amén. Rendí tu voluntad a Dios. Rendí tu vida a Dios, a su presencia. Que nadie tenga en poco ni tu juventud, ni tu ancianidad, ni tu madurez. Porque te dedicas a leer la palabra, a ser ejemplo en fe, porque sos ejemplo en conducta, en amor y en pureza. Sos una persona íntegra. Ahí nadie te va a tener en poco. Pero si no vivís una vida así, mi hermano, no esperes que la gente te tenga en alta estima. No lo esperes. Quizás y en el momento te van a aplaudir si andás en malas doctrinas, haciendo y diciendo pavadas. En el momento te van a aplaudir, pero va a llegar el momento en que aprieten los zapatos, que apriete los deditos del pie y van a recurrir a la palabra de Dios. Y si vos no sos fiel para transmitir la palabra de Dios, van a recurrir a otra persona. Y ojalá que así sea, que si no estamos dando la sana doctrina, que puedan recurrir a otro que sí lo haga. Amén. Somos mensajeros y ministros de la palabra de Dios. Somos embajadores y representantes de Dios en la tierra. En cada área que te comenté hay mucho más para desplazarnos. Pero en estas cosas básicas, sé ejemplo. Amén. Sé ejemplo con tu hermano. Sé ejemplo con tu vecino. Sé ejemplo con tu patrón, con tu empleado. Sé ejemplo en todo. Eso es lo que Dios demanda. Amén. Que nuestra vida sea una vida de santidad. Por favor, pónganse en pie. Vamos a estar orando. Sé que quizás estos mensajes no son para saltar, gritar, para que todo el mundo aplauda, pero sí sé y me he comprometido ante Dios siempre a mantenerme fiel en la doctrina, sin importar contra quién o contra qué tenga que irme, contra qué me tenga que enfrentar. Cuando te llaman a decir mentira, no consientas. No peques por agradarle a tu jefe, no peques por agradarle a tu pariente, no peques por agradarle ni siquiera a tu esposa, a tu esposo. No peques, viví una vida de santidad. Y si pecamos, tenemos abogado y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero dice también la Biblia, 7 veces cae el justo y de todas Dios los levanta. Amén.
Dios te levanta. Si estuviste caído, si has pecado, Dios te levanta una vez más. Pero también te dice, mi hermano, mi hermana, vete y no peques más. Amén. Te invito, vamos a orar. Pero también te invito a que puedas pasar en un acto de fe a decirle a Dios, si en algo te estás equivocando, es el momento ideal para ponerte a cuenta con Dios. Si estás pecando, ya sabes cuáles son los pecados y aún hay más de los que te mencioné. Es el momento que puedas acercarte a Dios sin importar quién mire. ¿Qué importa lo que piense la gente? ¿Qué importa lo que piense el otro? Importa lo que Dios piensa de vos, amén. Y vamos a llegar el momento que vamos a estar ante su presencia, y ante su presencia no va a haber mentira, no va a haber excusa, solamente va a haber nuestras obras que van a ser pasadas por fuego, amén. Es el momento para pasar y para pedirle a Dios que Él nos purifique en cada área de nuestras vidas, que Él nos muestre a través de su palabra el camino que debemos andar, amén. Vamos a orar y también le pido a los hermanos del equipo pastoral que se acerquen y vamos a estar orando luego por las personas que estén pasando, amén. Señor, te alabamos y te bendecimos, papi, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Padre, Señor Dios mío, dice tu palabra que vos sos quien nos fortalece, vos sos quien nos da fuerza, Señor. Padre, si hemos pecado, Señor, y sé por mi experiencia que he pecado, Señor, te imploro el perdón. Pero también, Señor, recibo tu perdón. Recibo, Dios mío, el perdón ganado en la cruz del Calvario, Señor. A través de la sangre de Cristo, Señor, somos limpios. Y, Señor, quizás hoy hemos visto o hemos pecado, Señor, hemos visto el pecado en nuestras vidas. Pero también dice tu palabra que somos perfectos a través de la sangre de Cristo. Señor, alentá la vida de mis hermanos, alentá la vida de cada uno de nosotros para vivir una vida de santidad conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Padre, te alabo y te bendigo. Señor, te glorifico y te exalto. Señor, te engrandezco. Gracias, Señor, por tu amor. Padre, pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, nos cuide, Señor. Padre, que fortalezca la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a estar orando, amén, por aquellas personas que pasen y si se quedan en el asiento estén orando y bendiciendo a las personas que están pasando, amén.